Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia del Partido Popular. Vamos a abordar brevemente tres temas. El primero de ellos tiene relación con la política lingüística del Consell y además pues no es nada nuevo lo que vamos a decir porque seguimos en la misma línea que llevamos defendiendo ya muchos años, pero tenemos que hacer referencia a ello porque de nuevo el conseller de Educación, Marsá, pues sigue con su hoja de ruta y pese a los reveses que los tribunales de justicia le van dando, pues eso, si no por un sitio por el otro, pero al final el objetivo no se alejan de él. Y en este sentido, dos apreciaciones. La primera es una moción que registró el Partido Popular, que fue la primera moción en este sentido que se registró en el Ayuntamiento esta semana, y en segundo lugar hacer referencia a la concentración, a la manifestación que se ha convocado para el próximo sábado por la mañana en nuestra ciudad. Al final va un poco ligado a todo. Comenzando por esto, el Partido Popular se suma a esta concentración porque coinciden las reivindicaciones de la plataforma que la organiza y entendemos que tenemos que caminar en el mismo sentido y por lo tanto los concejales y miembros de ejecutiva y afiliados del Partido Popular apoyarán esta concentración y además también apoyaremos las que se celebrarán por la tarde en puntos como otras ciudades como Orihuela o Alicante. En cuanto a la moción que registramos, pretende garantizar el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Ya hemos presentado hace un par de años este mismo grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de Villena varias mociones que van en la misma línea, por lo tanto creo que tampoco es necesario que las detallemos hasta el último detalle, pero sí que hay que resumirlas todas ellas como que lo que defendemos es la libertad de los padres y de las madres a elegir la lengua en la que quieren que sus hijos sean educados. La libertad de los padres y de las madres a elegir el colegio en el que quieren que sus hijos y sus hijas estudien. En definitiva, a que los padres y las madres sean libres para elegir la educación que reciben sus hijos. Y además, teniendo en cuenta que la pluralidad en este sentido, haciendo referencia a la lengua que hay en nuestra comunidad, en nuestro territorio, y por lo tanto hay que contemplarlo y permitir que las dos lenguas oficiales, valenciano y castellano, convivan sin ningún tipo de imposición, como estamos viendo en los últimos años. No vamos en contra de nada, solo a favor de la libertad y de la convivencia frente a la imposición. Y en este sentido, simplemente en la moción lo que solicitamos es que se deroguen los artículos de la ley por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Usos y Enseñanzas del Valenciano, garantizando, como decía, la libre elección de los padres a elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos, atendiendo a la singularidad del territorio en el que se reside, instar a la Consellería de Educación a que cualquier instrucción que se dé a los centros educativos en esta materia se haga de forma escrita para dar respaldo jurídico a los centros educativos. En tercer lugar, aprobar los proyectos lingüísticos de centro en base a la planificación en la que al menos el 30% de los centros en cada área de influencia oferten líneas en castellano, los resultados académicos y una consulta vinculante a todas las familias. Y por último, velar porque haya una oferta suficiente en castellano y en valenciano para que las familias puedan ejercer ese derecho a elegir la lengua en la que quieren que sus hijos sean escolarizados. Y por último, pues, notificar este acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a los grupos políticos con representación en las Cortes y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
En otro orden de cosas, haciendo referencia brevemente a las... Bueno, creo que ni siquiera fueron declaraciones, a ese comunicado que se difundiría desde el Grupo Socialista de la Diputación, en el que constaban declaraciones, entrecomillado, del alcalde de Villena. Simplemente hay que aclarar, y creo que es necesario cuando se hacen afirmaciones que ya se saben cuando se están haciendo que son verdades a medias y que por lo tanto son peores que una mentira. En cuanto al Fondo de Cooperación Municipal que propuso la Generalitat Valenciana, el fondo tenía un total de 80 millones de euros de presupuesto, de los cuales 40 millones los ponía la Generalitat y los otros 40 las 3 diputaciones provinciales de nuestra comunidad. De esos 40 millones que le correspondía a la Generalitat, el 20% son fondos europeos, es decir, que solo aporta la Generalitat el 25% del mismo y el 50% restante lo tienen que pagar las diputaciones. Castellón, 5 millones, Alicante, 13,7 millones y Valencia, más de 20. Y posteriormente todos los ayuntamientos recibirían ese dinero, esa cantidad, en función del número de habitantes que tiene y con una serie de requisitos. Bien, la Diputación de Alicante, gobernada por el Partido Popular, antes y ahora también con el apoyo de Ciudadanos, pidió a la Generalitat Valenciana una comisión bilateral para abordar este tema por un motivo fundamental y que es muy fácil de explicar y de entender. Hay una serie de competencias impropias que soporta la Diputación, por las cuales destina 25 millones de euros. Son unas competencias autonómicas y que, por lo tanto, debe financiar y sufragar la Consellería. Entonces, la Diputación lo único que hizo fue pedir una reunión, una comisión bilateral para abordar este asunto, para resolver ese tema de esas competencias impropias, y en el momento que se solucionase eso, se sumaría al Fondo de Cooperación Municipal, porque no se tiene capacidad de pagar, además de las competencias impropias, también de ese Fondo de Cooperación. Bien, esa comisión bilateral que Ximo Puig prometió a Carlos Mazón que la iba a crear, todavía no la ha creado y, por lo tanto, como ese era el único requisito que se ponía desde Alicante para sumarse a este fondo, pues si no se cumple por parte de Valencia, pues Alicante no se va a sumar a ello. Y la única forma de convocar y de crear esa comisión bilateral es mediante un decreto del presidente de la Comunidad Valenciana. Entonces, esta es la situación en la que ha generado todo esto, y el resumen, que al final es, creo que la esencia de todo es: ¿se quedan los ayuntamientos de la provincia de Alicante sin recibir subvenciones? No, porque la Diputación de Alicante destina anualmente casi una veintena de millones a realizar proyectos en la provincia de Alicante. De hecho, en Villena, este mes de diciembre, si no recuerdo mal, han sido 4 o 5 que han presentado desde el equipo de gobierno proyectos que son financiados por parte de la Diputación de Alicante. Entonces, al final, creo que lo importante es que se vayan materializando actuaciones en los ayuntamientos con apoyo provincial o autonómico, pero da igual la vía por la que vengan, lo importante es que lleguen y que se vayan haciendo esas actuaciones. Pero como resumen, la Diputación no se opone a ese Fondo de Cooperación Local, se reclama a la Generalitat la comisión bilateral para poder abordar el asunto de las competencias impropias que soporta la Diputación con más de 25 millones de euros y que hasta que ese dinero que no debería pagar la Diputación lo pague la Generalitat, no va a tener capacidad de formar parte y aportar a este fondo. Creo que eso es lo que hay que explicar, lo que se explicó en Diputación, lo que saben los diputados socialistas, pero como siempre, bueno, pues con comisiones interesadas se intenta dar una sensación que no es real, y sobre todo creo que hay que tener en cuenta, en el caso concreto de Villena,
que se hablaba en ese escrito de que la comarca del Medio y del Alto Vinalopó dejaría de recibir de ese fondo 2 millones de euros, como decía, los recibiría de otros fondos, pero en cualquier caso, mucho más ha sido el dinero que se ha perdido Villena, ella sola, en subvenciones por parte de Verdes y del equipo de gobierno, y muchas de ellas se han seguido perdiendo durante este transcurso de estos 6 meses, y sobre eso no sacan comunicados echándole la culpa a nadie, y cuando nosotros lo denunciamos no dan ni siquiera explicaciones. Entonces creo que tenemos que intentar siempre abordar los temas con la seriedad que lo requiere, conociendo ambas partes, y sobre todo, si ya conocemos ambas partes, si queremos criticar al PP Diputación por no sumarse, por lo menos que sea explicando todo el caso con conocimiento de causa, que lo tenían.